Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ayer nos acompañó la secretaria general del CEDES, la señora Mercedes Sosa, y había planteado en esta misma mesa que los docentes, por lo menos de nivel medio, habían demostrado una muestra de buena voluntad y de vocación del diálogo al gobierno, levantando cualquier tipo de medidas de fuerza. ¿Qué es lo que esperaban ellos por parte del gobierno? Lo dijo la señora Sosa ayer, que no se apliquen los descuentos y que hoy era el gran día y que se iba a saber qué sucedió. Bueno, sucedió lo que todos temían. El gobierno finalmente impuso los descuentos a los salarios docentes. Otra vez de una manera bestial. Hay docentes que están cobrando 0 pesos, hay otros docentes que le descontaron más de 100.000 pesos. Y obviamente, ¿cuál fue la respuesta? Una marcha esta mañana y ya anunciaron las dos centrales gremiales, tanto ADEP como SEDEN, medidas de fuerza para la próxima semana. Los gestos de buena voluntad siempre tienen que tener dos partes. No puede haber solamente una parte con vocación de diálogo y de arreglar el problema y la otra parte tirando piedras. De tantas tirar piedras, bueno, esta es la situación en la que estamos. Hoy vamos a hablar ya, una vez más, vamos a hablar de la actividad privada en la provincia de Jujuy, planteando siempre la premisa que la hemos compartido con ustedes siempre. Los únicos capaces de generar riqueza es la actividad privada. El Estado nunca genera nada de riqueza porque no produce nada. El Estado es el déficit, los generadores de riqueza es la actividad privada. Y en este bendito país parece que aquella persona que se atreve a emprender algo, y no estoy hablando de megafábricas solamente, estoy hablando de un parripollo, de un kiosco, de un taller metalúrgico, de una carpintería, cualquiera que se anime a emprender algo, aparentemente viene el Estado y le pone el rótulo de enemigo, ¿no? Y empiezan con los impuestos, con los controles, imponiéndole estándares alemanes cuando los servicios que da el Estado son los de Botsuana. Así que de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre la actividad privada, cómo está hoy con esta inflación galopante, falta de insumos para poder producir y sobre todo qué es lo que esperan a que se venga, no solo hasta el 10 de diciembre, sino a partir del 10 de diciembre, sea quien sea el presidente de la Nación. Nos va a acompañar el vicepresidente de la Unión Industrial, me estoy refiriendo al señor Nilo Carrión. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Nilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir el espacio. Digo que los únicos capaces de generar riqueza es la actividad privada y me quiero detenerme en esto. No me refiero solamente a las megafábricas, sino también el señor Quispe que tiene un taller metalúrgico en Punta Diamante. Así es, hasta el más pequeño de los emprendedores, porque en realidad para realizar ese sueño que tiene de emprender la actividad que fuera, en este sentido, pone en el corazón y pone sus recursos para emprenderla. O sea, no solo que se pone en riesgo, porque cuando uno emprende se tiene que enfrentar a un montón de cosas, tiene que aprender un montón de cosas, pero además está exponiendo sus propios recursos. En general, cuando vos decías la presentación respecto al Estado, vivimos en un Estado, vivimos en una comunidad, debemos ser parte de ello, debemos aportarle para que nos desarrollemos todos juntos, pero ese Estado debe acompañar y promover este tipo de desarrollos. Normalmente tenemos la sensación de que normalmente cuando hay uno de estos temas, desde el Estado lo están viendo como un recurso para el Estado y no para desarrollar a la sociedad. Pero no hay que dejar de tener presente de que el emprendedor, sus recursos es los que está poniendo en riesgo y realmente en una economía como la que tenemos los pone en riesgo.
porque los niveles de incertidumbre en los que nos manejamos son enormes. La certidumbre no significa eliminar el riesgo. No, de ninguna manera, pero el riesgo natural de cualquier negocio en un estándar de incertidumbre lo multiplica por mucho. De hecho, lo vemos en los sistemas financieros. O sea, cuando los niveles de riesgo, siempre hay una carga financiera extra por una cuestión de, digamos, de la necesidad en el sistema financiero de recuperar esos importes. Pero cuando los riesgos son altos, las cargas financieras son más altas y bueno, se retroalimenta el sistema para hacerlo más difícil. La realidad es que uno pone en juego patrimonios y en una situación como la actual, los riesgos se incrementan enormemente por un nivel de incertidumbre que además, a medida que va pasando el tiempo, se va acrecentando en estas circunstancias ese nivel de incertidumbre. Ahora, otra sensación que tengo, corríjame si me equivoco, el Estado ha fracasado muchísimas veces en muchísimas cosas, ¿sí? Pero el Estado no le perdona el fracaso a la actividad privada. No. Y a pesar de que del fracaso se aprende, ¿no? Claro, en definitiva, como uno dice, las experiencias son experiencias. Tanto las buenas como las malas, de cada una de ellas uno saca algo para ir mejorando. En este juego, en un Estado, participamos todos. Algunos arriesgamos, los que estamos en estos procesos, como digo, estamos arriesgando nuestros sueños y nuestros patrimonios en estas cosas y nos enfrentamos con que del otro lado esperamos que nos faciliten, me refiero, que no nos incrementen estos niveles de riesgo. Por ejemplo, si uno lanzó un proyecto que dependía de algún recurso, de algún insumo que viene del extranjero, en estas situaciones tiene un nivel de incertidumbre tan grande, primero, no sabe a qué precio lo va a conseguir, segundo, no sabe si lo va a conseguir, entonces empieza a depender de algo que es externo a su propio al propio riesgo del negocio, digamos. Con la responsabilidad de tener gente a cargo además. Además de eso tiene la responsabilidad y no se puede hacer a un lado de esta, digamos, tiene que atender ese recurso. Por eso también a veces el tema de incorporar personas genera un estado de tensión muy grande en los emprendedores, sobre todo en los pequeños emprendedores, porque saben de la responsabilidad que conlleva que tomar un empleado, que ese empleado también empieza a forjar sus sueños en esto y uno no poder sostenerlos, independientemente de las normativas y del encarecimiento enorme que significa a veces incorporar a un empleado. Alguna vez leía un informe que hacía un economista y consultor, acá cerca en Salta nomás, Harald Roy, un alemán que está radicado ahí, y él hacía siempre la misma pregunta a la gente de la actividad privada: ¿está dispuesta a tomar más mano de obra? Y de hace muchos años la respuesta es no. Y la razón es esto, la incertidumbre. Claramente. Tenemos un sistema que tiene que ser revisado, tiene que darse garantías a quienes van a trabajar, tiene que darse garantías respecto de cómo se lo va a sostener. Hay que, en realidad, el Estado tiene que también controlar, recaudar para sostener el sistema, pero tiene que bajarle los niveles de incertidumbre. O sea, muchas veces algunos emprenden y lo hacen con sus familiares y no quieren incorporar personal por los riesgos que conlleva, porque las normativas hacen que arriesgue mucho más que el propio patrimonio que pone para desarrollar su proyecto. De todas maneras, por eso en los primeros pasos es muy importante acompañarlos con una normativa que les permita flexibilizar este sistema. No sé cómo se resolverá, pero es un tema que hay que tenerlo presente, que hay que tratarlo desde el Estado, desde las empresas, desde los sindicatos. Es muy importante esa... ¿Juegan un rol importante los sindicatos en esto? Yo creo que definitivamente es un jugador que es vital en estas situaciones, de cómo interprete esta situación. En realidad, la relación empleado-empleador no es una relación antagónica, al contrario, es una relación de sociedades y que cada uno debe respetar una serie de condiciones y el empleador lo que busca es que ese colaborador lo acompañe en el crecimiento y que crezcan de alguna manera juntos. Por razones de oficio escucho mucho los mensajes políticos, los discursos, sí, claro, todo, y la discusión es más retención, menos retención a la soja. La discusión es más impuesto, menos impuesto a la zona núcleo.
la discusión es si exportamos más o menos carne, pero todo en la zona núcleo. ¿Y las economías regionales? Bueno, es una pelea muy vieja que se viene dando en nuestras provincias, en nuestra región, particularmente en la región del norte, porque tenemos una situación de asimetrías tremendas respecto del desarrollo de las instalaciones de empresas y de la relación empresas-población. Los números que uno conoce o que se van relevando, de hecho en este momento se está haciendo un trabajo junto con las uniones industriales de las 10 provincias del norte, incluido el NEA. El famoso Norte Grande. El famoso Norte Grande, de alguna manera relevando estas diferencias de desarrollo que son muy grandes respecto de la zona núcleo, de la zona central, siendo que es un lugar donde está densamente poblado. Las 10 provincias del norte representan más del 25% de la población y los niveles de desarrollo están muy lejos de los niveles de desarrollo en cada uno de los ítems que uno pueda medir respecto del desarrollo humano. Y uno se da cuenta que las industrias que están instaladas, la mayoría son industrias de vieja data. Uno puede eventualmente relevar algunas nuevas que se podrían estar intentando instalar, y todas las que normalmente se instalan o nos instalamos tienen que ver con los recursos naturales y no con las condiciones para para poder emprender otro tipo de industrias que no tenga que ver solo con los recursos naturales, sino que tenga por las otras condiciones que se le dan a la región, que además permitirían ofrecer empleo. Usted sabe que las provincias del norte son las que tienen más empleo público con respecto al privado, porque es una manera de contener a una masa que no se le han dado las condiciones a los privados de desarrollar y hacer la oferta y de ser ellos quienes puedan absorber esa mano de obra. Digamos, hay un trabajo en conjunto que hay que hacer. En esto yo tengo una mirada pesimista, si se quiere. El Norte Grande se lanzó en el año 1986, planteando esto, ¿no? El centralismo, que no hay incentivo para que el norte se desarrolle. 1986. Del 86 a la fecha no cambió nada. A ver, la urgente no nos deja ver lo importante. Normalmente estamos apagando incendios cuando deberíamos estar planificando. En los últimos tiempos, por lo menos, hemos visto que hay, digamos, desde el punto de vista privado, desde las uniones industriales estamos trabajando juntos para como comentábamos, estas cuestiones son de resolución en común, nadie se salva solo. Y por otro lado, hemos visto también con cierto optimismo que los gobernadores de las 10 provincias del norte en esta cuestión han tenido algunos encuentros y algunos intercambios independientemente de sus ideologías políticas o de su funcionamiento. De todas maneras, es algo que lleva mucho, hay que reconstruir, pero por lo menos está, bueno, como usted bien dice, hace 25, casi 30 años que está dando vuelta, todavía no podemos recoger los frutos. Claro, pero hay un dato más, Nilo. El Norte Grande tiene 30 senadores nacionales. Exactamente. Tiene casi medio centenar de diputados nacionales, 10 gobernadores, 10 millones de habitantes, y no podemos cambiar. Bueno, ahí yo creo que tiene que ver con esa cuestión egoísta a veces de las provincias y algunos de los dirigentes en algunas provincias que quieren resolverlo individualmente o tener algunas ventajas. Por eso me parece que es promisorio lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, aunque todavía no podemos medir cuáles van a ser las consecuencias. Pero justamente es una fortaleza que desde el sector privado les estamos remarcando, que nos parece muy importante, se han dado cuenta, por supuesto, de que visibilizar lo que nos pasa es muy importante. Generar las políticas para los desarrollos no tiene que ver con lo que pueda hacer cada una de las provincias, tiene que ver con una visión federal, realmente federal, y que se promuevan de otra manera este tipo de desarrollos. Recién lo charlábamos fuera del aire, ¿no? Hablamos de Jama, en buena hora, Salta habla de Sico, y todos nos olvidamos de San Francisco. Por supuesto, así es. Y para mirar al Pacífico necesitamos San Francisco también. Definitivamente, pero usted ve que hay algunos, por ejemplo, Jama, desde el punto de vista de infraestructura, Jama está muy bien instalado, bien desarrollado, pero está desde el punto de vista de Argentina en particular y de la región, está mal utilizado. Se aprovecha mejor
los vemos a los camiones de nuestros vecinos que pasan por aquí, hacia Perú, hacia Paraguay, hacia Bolivia en algunos casos. Vemos que se utiliza una infraestructura que se montó con todas las de la ley. Pero normalmente usted sabe que algunos de los productos de Jujuy salen por los puertos de Buenos Aires o de Santa Fe. Sí. Y en realidad los destinos de esos productos muchas veces son el oriente. Entonces deberían naturalmente salir por esto. Y después hay alguna serie de elementos que hay que ir volteando en esto y permitir que se desarrollen y que además estos vínculos que tenemos, que afortunadamente se han desarrollado y que podemos seguir desarrollando. Bien mencionan el caso del Paso de San Francisco, de seguir impulsando los pasos a través de Salta, porque hay flujos para esto, que son necesarios ponerlos en su lugar. Y además que desde la Nación no se pongan trabas e inconvenientes a este flujo normal que debería haber inclusive entre regiones. Bueno, hay particularidades. ¿Usted quiere algo más absurdo? Tener un control policial de una provincia y a los 500 metros tener otro control provincial de la otra provincia porque pasa un río al medio. Bueno, eso... roza lo absurdo ya. Sí, no me haga acordar de lo que nos pasó en la época de pandemia, donde nos teníamos que pasar a aduanas individualmente y no podíamos circular. Hay cosas que uno las analiza fríamente si no hay algo que no estamos haciendo bien. En particular en estos casos, referido a la circulación de productos. Digamos, nosotros desde nuestra región, y nos paramos ahora en Jujuy individualmente, para acceder a un mercado como de la zona central, tenemos que recorrer más de 1000 kilómetros en la región. Y un mercado que tiene alrededor 20 millones de personas, 25 millones en la zona núcleo, en la zona centro. Nuestros productos tienen que transitar, desplazarse, tienen problemas logísticos. Y usted me dice, ¿por qué una fábrica prefiere ponerse alrededor de Buenos Aires? Bueno, ahí tiene un mercado, digamos, nosotros desde aquí tenemos que llegar. Y además para llegar tenemos una serie de barreras impositivas. Usted sabe que por cada lugar donde estamos transitando hay una carga impositiva vinculada con los ingresos brutos, que no la hemos podido, porque bueno, cada una de las provincias tiene sus razones. Si hay algo más distorsivo. Totalmente distorsivo, pero además los productos desde aquí van pasando y a medida que van pasando van incorporando ingreso bruto a su precio y a su falta de competitividad. Y uno no puede desarrollar, no tiene un mercado potencial alrededor que pueda hacerla desarrollar. Por eso digo yo que los industriales que estamos en estas regiones tenemos que tener realmente una imaginación y estar permanentemente tratando de adaptarnos. Se van haciendo inversiones para hacerse competitivos porque a pesar de eso se siguen reforzando las empresas, haciendo las inversiones para poder sortear estos inconvenientes que tenemos. Físicos, por distancias, impositivos, por esto que acabamos de mencionar, entre otras cosas. También, bueno, eso también lo vemos también en los usuarios. De alguna manera acá somos como ciudadanos de segunda, pagamos servicios más caros que en otro lado, pagamos el transporte más caro que en otro lado, pagamos más cara la energía, pagamos más caro el gas, el combustible, y es una zona que debería ser al revés, debería ser promocionada para que nos sostengamos, para que nos mantengamos a donde estamos y que podamos atraer nuevos proyectos. Y nuevos proyectos es más mano de obra, ¿eh? Sí, hay que primero cuidar a los que tenemos, darles las posibilidades que sigan creciendo, porque la voluntad de quienes estamos aquí siempre es hacer las inversiones, seguir creciendo y generando en la región y abrirles las puertas a que vengan nuevos emprendimientos de manera de empezar a absorber esa mano de obra que, bueno, el Estado es el que de alguna manera lo está absorbiendo. Nilo, en el siglo XXI, estamos 2023, la riqueza, la generación de riquezas, ¿la da la cantidad de materia prima o la da la capacidad de comprar y vender, de comercializar? Mire, en general, bueno, hay cosas que van cambiando, probablemente nos tenemos que ir adaptando. En general, la riqueza se da a través de la transformación de algún recurso, de agregarle valor. En las materias primas se lo ve claramente,
En los servicios se lo ve cuando ese servicio le agrega valor para digamos, ponerlo a disposición, hacerlo que sea más asequible, que lo acerque. Pero en definitiva lo que agrega valor básicamente es la transformación. En el caso del comercio, le agrega valor en el hecho de ponerlo a disposición inmediatamente, pero la transformación en nuestro concepto y en nuestro concepto de industria es el que realmente agrega y genera valor genuino, porque también podemos agregarle valor nominal, pero claro, no valor real. ¿Cuántas personas viven de la actividad privada en Jujuy? Mire, yo tengo en los números gruesos de la actividad privada, debemos ser, digamos, números gruesos de alrededor de 50.000 empleados privados y el doble de empleados públicos, digamos, entre 50 y 60.000. Pero así, una simple operación aritmética me da que no cierra la ecuación. No cierra, definitivamente no cierra, pero bueno, también es cierto que los estados están cumpliendo una función que nosotros creemos que es una visión equivocada. En realidad la función deberían cumplirla promocionando esto que estamos hablando, de manera de descargarse de esto y no ser ellos los generadores de esta posibilidad de empleo de los... El otro día hablaba con un productor agropecuario, una reunión informal, social, y él me decía, los huevos que se consumen en Jujuy vienen de Entre Ríos. Los pollos que se consumen en Jujuy vienen de Entre Ríos, si no vienen de Salta. Y con los huevos pasa lo mismo. ¿Qué nos pasa que no podemos producir ni los huevos ni los pollos que se consumen acá? Es una cuestión de escalas y de justamente de cuáles son las condiciones que se dan en cada lugar. O sea, y acá me voy a meter en algo que no conozco, pero vamos a hablar en eso. Si yo en Entre Ríos tengo una granja donde produzco, no sé, 2 millones de huevos, por una cuestión de escala voy a ser más competitivo que una granja de acá pueda producir 20.000. Entonces voy a decir, ¿cómo? Si vos lo estás haciendo acá al lado, me lo vendés más caro que el de allá. Nos pasa eso. Hay una cuestión de escala. Pero hay que traer los huevos de Entre Ríos. Y aún así, cuando se dan estas condiciones, porque sin ninguna duda, si uno lo va a hacer en otro lado es porque o tiene mejores condiciones del precio del alimento, porque están más cercanos a las producciones o a la zona núcleo para que el maíz... Y acá estoy inventando, se da cuenta que yo no soy un productor de pollo, yo soy más piedrero que... Pero, digamos, la ecuación económica se da de esa manera. Hay veces que hay algunos ítems que son más importantes que el flete y hay veces que es al revés. El flete Le pongo dos ejemplos a lo que usted hacía mención, ¿no? Que no hay soluciones parciales. No, definitivamente. A problemas comunes, soluciones comunes. Reunión de gobernadores en Salta, estaban los industriales de toda la región. La señora Paola Bimbini les deja a cada gobernador un documento con la propuesta que tenían, la actividad privada de todo el Norte Grande. ¿Qué pasó? Son temas que después vienen los temas de agenda, cuáles son las urgentes y las importantes. Yo entiendo que normalmente le están prestando mucho más atención a las cuestiones urgentes que a las importantes. Y por otro lado, hay cuestiones que las voluntades aún de los gobernadores, aunque lo fueran, tienen que tener la fortaleza para torcer el brazo desde Nación, porque estas cuestiones tienen mucho más que ver con las políticas a nivel nacional y de cómo se ve desde el punto de vista federal. Y ahí sí hace falta un frente común, y además acá también me voy a meter en un lío, pero por ahí algún gobernador baja sus banderas porque tiene algún, digamos, necesita para su provincia algo y por ahí baja las banderas o no tiene el mismo entusiasmo que algún otro que lo sostiene. Eso se ha venido dando. Entiendo que en estos últimos tiempos no se está dando así, realmente se está formando un frente, pero todavía cuesta que no veamos solamente el ombligo. ¿Qué espera para después del 10 de diciembre? Mire, espero que de alguna manera tengamos un programa. Los industriales somos por naturaleza optimistas, si no, no podríamos estar haciendo lo que hacemos. Entonces esperamos por lo menos que haya un programa, no importa si es el mejor o es el peor, pero que haya uno, que sepamos a dónde vamos, que no lo estemos corrigiendo a cada rato, que no nos levantemos una mañana con un dato y
y al día siguiente sea completamente opuesto o uno se ordene en un sentido, porque realmente estamos con un nivel de incertidumbre que no nos permite planificar. Y como no nos permite planificar, no podemos ser eficientes, no sabemos dónde estamos cometiendo los errores para mantenernos competitivos. Estamos atendiendo solo lo urgente, no lo importante. No es muy halagüeño que los industriales digan un programa, ya no me importa si no es el mejor, ¿no? Claro. Porque han bajado la pretensión ya. Y es que la única manera de decir, bueno, este es el programa. También uno ya se adapta, sabe a qué atenerse. Cuando no hay, estamos yendo de un lado para el otro, realmente ya es muy difícil, ya es más azaroso que algo que realmente, digamos, que es lo que nos mueve a nosotros. No nos podemos mover de una manera azarosa, claro, porque no se puede jugar con los dados en la industria. Nilo, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Un placer. Gracias, y bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Esta es la realidad que tiene la actividad privada, no solo en Jujuy, ¿no? En la región fundamentalmente las están pasando todo mal. Ojalá que este nodo logístico que están instalando acá cerquita nomás, en Güemes, ayude a que toda la actividad privada de la región empiece a tener previsibilidad y ser sobre todo más competitivo, como recién lo decía. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos el lunes para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.